Bueno, pues llegamos a la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y preparaos porque hoy tenemos a un podcaster con el que tenía muchas ganas de hablar. Un claro ejemplo de creatividad y originalidad de creación de contenido. Hacedme caso que esto es uno de los ejemplos que me gusta poner. Un podcast de historia muy especial donde podéis aprender muchísimo y descubrir a personajes con mucho que contar. Así que poneros cómodos porque entramos en la biblioteca donde nos espera Álvaro San Juan, alias Otto, del podcast Grandes Maricas de la Historia. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Un placer aquí, bien hallado, como se suele decir en las entrevistas, bien hallado. Bien hallado. Qué guay, me encanta que estés aquí. Bueno, como te decía antes de empezar, creo que tu podcast fue uno del capítulo 1 de este podcast. Porque lo encontré súper interesante y único. La verdad, creo que es un contenido que no se puede encontrar en abundancia, por así decir, en ningún lado. Y de verdad, felicidades, ¿eh? O sea, me gusta mucho. De verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, para los que no conozcan tu podcast, vamos a, pues a decirles de qué va esto. Aunque quiero decir que es un programa que, como muy bien indica el nombre, que yo creo que el nombre es bastante claro en este caso. Bueno, es donde repasas a grandes personajes de la historia del colectivo LGTBI Q+, perdón, que siempre me dejo. Y haces un resumen un poco histórico del personaje y luego ya pues como que entras un poco en sus relaciones y amoríos varios. Ya comenzaste, te he buscado ya, me he remontado hasta 2020, más o menos, que empezaste con tu podcast. Y yo ya no sé cuántos suscriptores tienes porque yo ya me he perdido un poco, la verdad. El otro día, ¿cuánto dijiste? ¿Cuántos dijiste que tienes ya? Unos, ya hemos superado los 40.000. ¡Yay! Madre mía. Madre Ya, mía. ya, sí, la verdad es que es una sorpresa. Sí. Yo soy el primer sorprendido. ¿Por qué? Porque la verdad es que, soy el primer sorprendido porque por lo general siempre hay podcasts que arrastran masas, Ujú. que son los grandes podcasts que son generalistas de este país, pues yo qué sé, pues nadie sabe nada. Claro. Bueno, evidentemente es que eso arrasa. Entonces siempre esperas que como nunca vas a estar a esa altura, porque es imposible, pues vas a estar muy por debajo. Entonces yo siempre me hacía la idea, cuando yo Ujú. empecé pensé que no me escucharía absolutamente nadie. Y entonces, ahora que hay 40 y tantos mil, todavía me cuesta, es como, hostia, es que es mucha gente, ¿sabes? Y no me lo acabo de creer, no me imagino tantas cabecitas escuchando Bueno, grandes maricas de la historia. todos empezamos un poquito así diciendo, ¿quién nos va a escuchar? ¿No? Cuando empezamos un podcast, pero al final es lo que voy mencionando en los capítulos, es decir, si el contenido es bueno, es interesante, porque es lo que dices, en general hay muchos podcasts de entretenimiento así generalistas, con presupuesto, por así decir, que no tenemos nosotros, básicamente, pero que son, es eso, muy centrados en el entretenimiento y con un formato muy que viene heredado de la radio. Lo guay del podcast es eso, es lo que me gusta encontrar a joyas ocultas, pues como es en tu caso, por ejemplo. Esto no lo vas a encontrar en ningún canal generalista, ya te lo digo. O sea, es buenísimo, la verdad. Gracias, gracias. Porque, mira, y ya voy lanzando preguntas, porque en general cuando viene un podcaster invitado siempre le hago dos preguntas que son las mismas. ¿No? Una vez ya la dejo para el final, pero ahora quería preguntarte, ¿qué se te pasa por la cabeza o en qué momento para que te decidas a crear este podcast, este programa en concreto? Pues fíjate, la verdad es que se me pasa una pandemia entera por la cabeza, Vale. porque fue básicamente la razón por la que empecé con ello. Yo estaba trabajando en una empresa norteamericana dedicada a, bueno, siendo norteamericana, da luego a la que me dedicase, es una empresa dedicada a la educación, pero con Ujú. la pandemia y con el parón total, pues la empresa se detuvo, con lo cual entramos todos en ERTE y yo estaba literalmente en plan, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, Ostras. esperar a que la empresa reabra, el mundo reabra, no tenía ni idea.
Así que bueno, pues dije, puedo hacer dos cosas, pasarme el día viendo series y viendo la tele, que a lo mejor al final me da un pasmo, Ujú, o intento hacer algo, yo qué sé, creativo. Y entonces, bueno, yo ya tenía en Twitter hilos que trataban de grandes maricas de la historia, pero bueno, ujú. ya sabía que los hilos que tenía en Twitter, a ver, en Twitter no puedes enrollarte demasiado, tienes que ser breve Ya. y contar las cosas pues así ligeritas, porque tampoco, bueno, pues que el público es lo que es, ¿no? Es pues eso, es microblogging al final, Twitter. Ujú, Entonces dije, pues mira, qué buena idea, puedo recuperar esos hilos que tenía en Twitter ujú. y convertirlos en algo que sea más atractivo. Que sea, bueno, la verdad es que era complicado, pensé en hacer un canal de YouTube, pero me daba muchísima pereza el rollo de imagen, tener que editar imagen, cómo lo hacía, incluía imágenes, no me soporto en cámara, y sí que me podía soportar en audio. Entonces Ujú. dije, pues voy a probar con podcast, porque todo el mundo tenía un podcast, con lo cual digo, bueno, pues uno más, o sea, tampoco va a ser un drama. ¿Que no funciona? Pues ya está, uno más. Exacto. Y la verdad es que me gustó la experiencia. O sea, al principio, evidentemente, ¿cuántos suscriptores podía haber? 10, 15, 20. Claro. Pero me gustó porque hubo feedback, o sea, hubo respuesta inmediata. De muy poca gente, pero gente que animaba. Y dije, joder, ¿sabes? Hay gente que lo está escuchando, que le interesa y que le parece que es importante. Y entonces, pues la verdad es que eso fue lo que me animó, el saber que había gente ahí, aunque era muy poquita gente, pero gente que estaba interesada y que no lo tenía tanto como una cosa entretenida, anecdótica, sino que para mucha gente de la que se puso en contacto conmigo era muy importante porque les ayudaba a no sentirse solos en la vida, en este Ujú. mundo heterosexual. Y entonces dije, ostras, es más útil de lo que yo pensaba, no solo porque estás descubriendo la historia de LGTB del pasado, sino porque está ayudando a la gente de ahora. Entonces lo que me animó y unos cuantos meses más tarde, porque esto fue en noviembre, esto fue el 16 de noviembre del 2020, que es cuando empecé. Y de repente, a menos de un año más tarde, en agosto del año siguiente, de repente empezaron a subir los seguidores y las visitas, no sé por qué, no tengo ni idea de por qué. Y entonces, pues nada, empezó a crecer y a hacerse más popular. Ujú. Y dije, bueno, pues nada, tengo que seguir con esto. Pero en un principio me encantaba, o sea, me encanta el hecho de investigar, de buscar historias, de poder contarlas y de descubrir a gente cosas que desconocemos de nuestro colectivo y también descubrirlas yo, porque al final, por Claro. mucho que puedas saber de la historia del colectivo, te tienes que leer y tienes que descubrir. Entonces, a mí me fascina el hecho de repente descubrir personajes nuevos de los que no tenía ni idea de su existencia, ni de Claro. nada de que tenía que ver con su vida amorosa y de repente, ¡pum!, te aparecen. Claro, porque, o sea, porque tú no, o sea, tienes un podcast de historia, pero tú no has estudiado nada de historia, ¿o sí? Bueno, sí, yo estudié filología inglesa Vale, y en filología inglesa tenemos que estudiar literatura, historia y lingüística. vale, vale. Todo, en mi caso, como me especialicé en inglés, era de inglés. Pero en principio los 3 primeros años de filología son comunes y se estudia De historia todo. universal, Vale, vale. historia moderna y no sé si hay historia contemporánea, pero bueno, estudias historia hasta aburrirte. O sea que sí que tenía ese componente Vale, de vale, eso estudiar historia de la carrera. no lo sabía eso. Vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya tenías parte del conocimiento a cuestas y ahora mira, pues te has especializado. Dices, no sabes por qué empezaron a subir tus suscriptores. Y ya te lo digo yo, porque es que tu contenido es lo que decíamos, es que es único, no lo encuentras en ningún lado. Y es eso, cubres unas necesidades que nadie más lo hace. Así que por eso digo, sigue, por favor. Y, por ejemplo, escuchando algunos capítulos, como por ejemplo el de Emiliano Zapata, que me chocó, este ya tiene ya unos meses, yo, porque no sabía casi nada de este personaje, ¿no? Pero además he visto algún comentario que te decía, en este caso, porque es un personaje muy, muy popular, te decían, o no te creo, no es verdad. ¿Esto te pasa muy a menudo? O sea, ¿te enfada gente por decir que un personaje era homosexual? Sí, sí, sí. Además, hay gente que te dice, yo no soy homófobo ni nada de eso, pero es que esto en qué te basas y te lo dicen como con un cierto resquemor. Con el Ajá. que más me ha pasado fue con Newton. O sea, en Twitter tuve
un ejército de incels, en plan, porque el hecho de que no tuviese sexo con mujeres no implica que sea homosexual y tal. Es como, pero si es que no estoy hablando de sexo en ningún momento, Ya. ¿sabes? Porque eso es muy gracioso. O sea, mi perspectiva Ujú. tiene que ver con lo sentimental o con las vivencias, pero yo nunca hablo de con quién se acostaba la gente. O sea, yo no digo, y aquí estuvieron chingando. No, o sea, sí que hay casos en los que se sabe que tuvieron relaciones sexuales, pero la relación sexual no es la finalidad no es lo que hay que descubrir como finalidad en el podcast. Ujú. Porque al final los heterosexuales son heterosexuales sin tener que irse a la cama con nadie. Y el Exacto. resto del colectivo LGTB igual, es decir, que las lesbianas, una lesbiana sin tener que acostarse con una mujer en toda la vida. Ujú. Y los gays igual, o sea, si yo dejase de acostarme con mi marido, Ujú. no dejaría de ser homosexual, seguiría siendo igual de homosexual. Entonces, claro, la gente enseguida relaciona que estás hablando de la sexualidad para relacionarlo con el sexo. Y es como, no. Y segundo, si te ofende, ¿qué es lo que te ofende exactamente? Te ofende, pues bueno, que hemos aprendido, porque se nos ha enseñado, como con muchísimas cosas en la sociedad, que ciertas cosas están mal, ¿no? Y Ujú. entonces la homosexualidad está mal y se repite mucho, y cuando tú relacionas a un personaje con su homosexualidad, la gente se ofende porque automáticamente dice, está mal. Ya. Y es como, hostia, no te das cuenta de que eso no le hace ni mejor ni peor persona, ni Ya, es que mejor es ni eso. peor científico, ¿sabes? Es como, bueno, pues le gustaban los tíos, pues ya está, y hay tías a las que le gustaban las tías, y ya está, y hay heteros a los que le gustan la gente del género opuesto, y ya está, eso no te hace ni mejor ni peor persona. Ujú. ¿Cómo lidias con esta gente normalmente? Pasas totalmente, ¿no? Paso totalmente, vamos, o sea, mira, cuando vienen en plan hater en Twitter, yo bloqueo. Que ahora cada vez que bloqueo me acuerdo de Elon Musk, ahora que ha revelado cómo funciona el algoritmo, resulta que cuando bloqueas a la gente, eso es como tirarte piedras a tu propio tejado y si tú bloqueas mucho, eres cada vez más invisible para el algoritmo. Pero es que me da igual, o sea, prefiero ser invisible y bloquear a toda esta gente tóxica, Ujú. ¿sabes? Que tener que aguantar estas cosas. Es como, bueno, es que, ¿qué necesidad tengo de Exacto. aguantar gente Ninguna. que ni siquiera tiene argumentos? Porque si tuviesen argumentos, pues dices, venga, vale, vamos a discutir. Y con alguno que tiene argumentos, discute. Pero algunos empiezan con el argumento y acaban faltando el respeto y es como, mira, Ya. bloqueo, hasta luego, Mari Carmen. Sí, sí, soy muy fan de tus comentarios en el podcast cuando quieres pasar de toda esta gente, de verdad. Total, total. Además, eso, luego me desahogo de vez en cuando en el podcast. Digo, joder, ¿lo que me ha pasado? Es que esto es increíble y tal. O sea, que me viene bien porque hago un poco de terapia con todo el mundo, ¿sabes? Para que la gente lo pueda entender, porque a veces, si no lo comentas, es como que no pasa nada, ¿sabes? Ujú. Y hay que tener en cuenta que el colectivo sigue siendo atacado constantemente, ¿sabes? Que mucha gente es que sois muy exagerados, porque si podéis hacer lo que os dé la gana, podéis ir de la mano, podéis casaros y tal. Y es como, ya, pero es que hay una especie de Ay. violencia constante, ¿sabes? Ujú. La gente piensa violencia que es estar dándonos hostias todos los días, ¿no? Violencia No, es no, no. ejercer una presión constante, en plan no respetar o poner en duda ciertas cosas, ¿sabes? Sí, Y sí, eso es sí. un tipo de violencia, entonces tampoco te puedes quedar callado, porque nos hemos estado callados tantos siglos que es como, mira, se acabó, yo ya no me callo más, yo no tengo por qué pedir, no tenemos por qué pedir permiso a nadie por existir. Totalmente. Sobre todo porque lo único que reivindicamos es nuestro propio ser, o sea, es que una característica con la que nacemos, ¿sabes? Ujú. O sea, ya está. No es como un escritor que sí que tiene que reivindicar su papel como escritor, como autor, Ujú. porque eso se lo ha currado, ¿no? Es que nosotros simplemente somos lo que somos. Hay que reivindicar nuestra propia existencia. Y ya está. O No, sea, no, y que desde no, a luego. quien no le guste, Exacto, se joda. O sea, joda. al final, no, no, y es muy interesante y me encanta que hayas sacado este tema. Lo recuperaremos ahora en un segundo porque quiero hacerte un par de preguntas más de tu podcast en cuestión y luego entramos al trapo. Quería preguntarte Guay. porque en un capítulo explicabas que para preparar tu podcast y escoger al personaje, ¿no?, de tu próximo capítulo, sobre todo prima mucho la información que haya de ese personaje en concreto.
En el caso de, por ejemplo, ya que hablamos de Zapata, comentabas que había sido un poco complicado porque se te mezclaban un poco las informaciones, ¿no? Con otros miembros de su familia, etcétera. Que este hombre, señor, madre mía, tuvo una familia enorme. Te he escuchado decir que, pues eso, ¿no? Que la documentación es una parte complicada a la hora de preparar tu programa, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues al final recuperar esta información? Porque, como bien dices, son temas muy desconocidos, o sea, que de hecho en algunos casos lo ocultaron a posta. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿bendito internet o cómo...? Pues bendito Internet en el sentido en el que gracias a Internet puedo buscar referencias reales, sobre todo porque hay muchísima literatura que Ujú. tiene que ver con el colectivo LGTB. En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra llevan investigando sobre lo que se llaman teorías queer, que para ¿cómo se llaman? Las TERFas, o sea, las feministas radicales trans excluyentes que no pueden ver a las mujeres trans porque dicen que las borran, siempre están con el rollo de la teoría queer, que es no sé qué especie como del libro mágico que está aquí para destruir a la humanidad. Bueno, pues Ay, no, Dios. las teorías queer simplemente son una serie de teorías que intentan reivindicar la figura de lo queer, queer significando todo lo que tiene que ver con un colectivo que ha Ujú. estado, pues eso, oculto, el colectivo LGTB. La Q, para la gente que no sabe lo que es, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con ese colectivo o que se sale de los cánones de la heterosexualidad, en cualquier sentido. Ujú. O sea, que puede haber gente heterosexual que sea queer. O Ujú. sea, ¿por qué? Bueno, porque la pluma tampoco es una cosa que sea una cosa exclusiva del colectivo. Las mujeres lesbianas no tienen pluma, es una cosa muy de los hombres homosexuales y no todos la tienen por qué tener. Ujú. Y puede haber hombres hetero que tengan pluma y eso les puede hacer queer, sobre todo si están interesados por todo lo que tenga que ver con el colectivo LGTB. Entonces, uy, me acabo de perder. Hablamos de cómo te documentabas al final. Ah, sí, exactamente, la documentación. Entonces, lo de la teoría queer tiene que ver con, a partir de los años 60, finales de los años 50, 60, 70, hay un gran movimiento académico e intelectual en muchas universidades, en especial en Estados Unidos, pero también en Inglaterra un poco más tarde y luego en Francia, que intentan reivindicar la historia del colectivo LGTB más plus y entonces empiezan a investigar de una manera muy seria y muy interesante, Ajá. porque todo lo que tiene que ver con el colectivo parece que tienes que investigarlo dos veces, ¿no? Porque parece que tienes que buscar la prueba y refrendar la prueba y volver a refrendar la prueba. Algo Vale. que con un heterosexual nunca te pasa. De un heterosexual se dice que se tiraba a su vecina y eso queda para la eternidad. Pero cuando hablas de un personaje que se tiraba a su vecino y era un hombre, eso hay que demostrarlo de miles de maneras. Entonces, estos estudiosos han investigado de una manera muy concienzuda Ujú. y hay obras de referencia enormes, interesantísimas, en las que hay mucha bibliografía. Entonces, básicamente, luego es ver el personaje que te interesa, si te parece interesante, porque hay personajes que no son nada interesantes. Buscar la bibliografía y ponerte a leer, a leer, a leer, a leer. A veces tienes la suerte de que en Internet puedes encontrar esas fuentes y otras veces no. Y Ujú. entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues comprarte el libro, Claro. que a veces es una pasta, sobre todo los libros de referencia grande suelen ser un poco caros. Pero bueno, merece la pena. Sí, sí. Porque al final, bueno, se trata de acercar algo que está oculto, aunque esté publicado, pero no es público, y acercárselo a la gente para que vea que tenemos unos referentes. Creo que es un compromiso que el propio colectivo tenemos que tener con nosotros mismos, ¿no? O sea, Ujú. enseñarnos a nosotros mismos lo que los compañeros no sepan, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de lo que nos hace lo que somos ahora. Claro, es prácticamente casi reescribir la historia, ¿no? Es como que, por lo que me contabas, es como que está la versión oficial, por así decirlo, pero ahora precisamente, ¿no? Se está indagando más sobre todo y decir, vale, pues esto en realidad, pues dijeron que era así, pero exactamente era así, más bien, ¿no? Esto Claro, exacto. es súper interesante esto, Esto ¿eh? es muy interesante porque, por ejemplo, la mayoría de los personajes han sido heterosexuales hasta el siglo XX. Ujú. Mi ejemplo preferido es Miguel Ángel, el escultor, el Sí. pintor y escultor, Michelangelo.
que fue heterosexual hasta a finales del siglo XIX, era heterosexual. Ujú. ¿Por qué? Porque sus poemas de amor que él había escrito y que se supone que eran autorreferenciales de su propia vida, estaban escritos dirigidos a una mujer. Pues bueno, pues entonces todo el mundo dijo, pues este señor es heterosexual. ¿Por qué? Porque escribe poemas a una señora. Aunque en su vida y en su tiempo se sabía que él no era heterosexual. Ajá. Bueno, ya sabemos que el concepto heterosexual y homosexual no existía en el pasado. Sí, Es un concepto nuevo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con una cierta sociología. sí. Pero bueno, está muy claro que en el pasado había hombres a los que les gustaban los hombres y mujeres a las que les gustaban las mujeres. Ujú. No podemos decir homosexuales, pero bueno, en aquella época se decía que eran sodomitas. Todo el mundo en época de Miguel Ángel sabía que era sodomita Ujú. y de repente se borra. Entonces, claro, es que cuando el borrado es, bueno, pues porque por aquí una equivocación o por una manipulación inocente de la historia no pasa nada, pero es que por lo general nunca ha habido una manipulación inocente. O sea, la Ya. manipulación nunca es inocente. Y en este caso fue su sobrino nieto el que cogió y dijo, uy, los poemas de mi abuelo, de mi tío abuelo, están dirigidos a hombres. Y Ujú. esto no puede ser, voy a cambiar todas las OEs por AES y así todos están dirigidos a mujeres. Entonces, claro, hay que reconstruir toda esa historia porque en realidad es que es nuestra historia, es historia del colectivo, porque nosotros no tenemos historia. Cuando tú miras atrás, cuando hablas con la gente joven y le preguntas sobre la historia del colectivo, parece que empezó en los años 60 o en los años 70 con Stonewall, Ujú. ¿sabes? Entonces, claro, ¿cuáles son estos referentes? Ah, pues una movida que hubo en Nueva York en un bar llamado Stonewall, pero es Ujú. como, hostia, es que había antes mucho, o sea, y no 100 años antes, sino siglos antes. Estábamos ahí y se nos ha ocultado, con lo cual hemos perdido parte de nuestra idiosincrasia, de Ujú. lo que nos debería haber construido como colectivo, al igual que la que les ha ocurrido a las mujeres, que han recuperado su historia en el siglo XIX, en el siglo XX, porque antes parecía que la historia eran hombres Eso es verdad. y ya está. Eso es verdad. Toda la razón. El otro día también, sí, escuchaba también un podcast de historia que también lo comentaban precisamente. Era un personaje femenino y decían, claro, hasta entonces, ¿no? Creo que tenía un marido que sí que era bastante protagonista, ¿no? Pero claro, y ella pues no se hablaba. Y a raíz de también pues investigaciones, etcétera, decían, no, pues que ella también hizo esto, lo otro. Se dice que fue incluso más importante que su marido en algunos puntos, ¿no? Y es eso, es literalmente Sí. reescribir la historia. Qué heavy. Y quería preguntarte, ¿cuál de los personajes de los que has hablado en tu podcast, cuál de ellos te ha, no sé, enseñado más o transmitido más cosas en este sentido? Pues mira, siempre, siempre, y sinceramente, Ujú. siempre tengo uno preferido hasta que hablo de otro. Y Ya, entonces ya cuando lo pasa. descubro y parto de cero, digo, hostia, porque parece que al final siempre te quedas con esos grandes personajes enormes como, pues eso, Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, ¿no? Que son Ujú. tan enormes como figuras históricas. Pero es que luego te das cuenta de que hay tantos personajes que hicieron tanto en su tiempo y que fueron una gran influencia, Ujú. pero que los hemos olvidado completamente. Pero eso, yo qué sé, La Maupin, que era una cantante francesa Ujú. de la corte de Luis XIV, en su tiempo fue famosísima, o sea, fue una de las mujeres más famosas de la corte, ¿no? Y de la sociedad de la época del Rey Sol. Y está completamente olvidada. Y cuando te empiezas a descubrir y ves todo lo que hizo, todo lo que supuso su existencia, todo lo que influyó en su época, y dices tú, ostras, ¿sabes? Es Ujú. que, es que sí que era alguien, ¿no? Y te pasa con muchísimos, gente que es como va, otro invisible más, ¿no? Sí. Y dices, es que no era invisible, o sea, y no solo porque hiciese cosas en su vida que tenían que ver con su sexualidad, sino que hicieron cosas en su vida que fueron importantes aparte de su sexualidad. Ujú. Claro, claro, desde luego. Quería preguntarte, porque yo no los he escuchado, pero lo que decías de Da Vinci y Miguel Ángel, ¿has Ujú. hecho capítulo de estos personajes? Sí, Vale, al vale. principio, principio, principio. Vale, 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 vale. No, pues me lo apunto porque Sí. estos me interesan, me interesa escucharlos, la verdad. Miguel Ángel es como el segundo que hice, o el tercero, yo creo, más o menos, Vale. y Leonardo da Vinci creo que ya fue en la segunda temporada. Ujú. Pero sí, 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 están ahí, están ahí. Vale. Guay, guay. No, claro, y mira, también justo lo que hablamos ahora de reescribir la historia un poco, y
También a los que nos estáis escuchando recomiendo mucho el monográfico que hiciste de nuestros grandes enemigos. Me gustó mucho, mucho cuando hablabas de la iglesia y analizabas todo esto, bueno, de los textos de la Biblia, ¿no? Eh, Sí, claro, yo tampoco tenía ni idea, yo me lo lía, claro, obviamente, pero claro, ponías ejemplos muy heavies es decir, o sea, no entiendo. O sea, ¿tú por qué crees que, o sea, la iglesia se esfuerza tanto en perseguir a los homosexuales cuando las escrituras, por así decirlo, en que está basada toda la iglesia, tiene, o sea, o lo practican o hacen cosas, no sé, más bizarras, por así decirlo? sí, 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 no, 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 sí, sí, lo que es, mi ejemplo preferido es ese que en el Deuteronomio te dice, no, y un hombre no puede yacer con otro hombre porque hay que matarlos a los dos. Y luego te dice también al lado, y un hermano no puede yacer con su hermana. Y de repente Abraham coge y se casa con su hermana. Pero ahí no hay ningún problema, ¿sabes? Es Claro. como, a ver, por favor, podemos ser un poquito coherentes porque parece que solo cogemos lo que nos interesa o lo que no nos interesa. Pero a mí más me impresiona, no me impresiona tanto la obsesión que ha tenido la Iglesia con los homosexuales durante milenios, Ujú. 2 milenios, y me parece muy fuerte. Lo que me parece muy fuerte es cómo se ha lavado la cara en los últimos años para parecer que no tiene ningún problema. O sea, es que ha borrado toda la persecución tan obvia y tan evidente y tan constante hacia el colectivo, está borrado. Y entonces parece que la Iglesia solo ha quemado herejes y Ujú. judíos, ¿sabes? Que desde luego quemaron mucho hereje y mucho judío. Y no solo la Iglesia católica, sino además o sea, los calvinistas quemaron todo lo que les dio la gana. Pero lo que más quemaron fueron homosexuales. O sea, de una manera, yo siempre digo que casi que se podría llamar genocidio. Sí, Y sí. se ha borrado de la historia. O sea, es que se ha borrado de la historia. Entonces te dicen, uy, que va, hombre, que no hay que ser así, hombre. Y además luego, como la Iglesia Católica ha tenido un lavado de cara espectacular a partir del Concilio Vaticano II del siglo pasado, ¿sabes? Que es como, ay, todos somos súper buenos, nos queremos y tal. Sí. Hombre, no seas rencoroso. Y dices, mira, vale, que no tengo por qué ser rencoroso, pero que no nos podemos olvidar de que unos señores decidieron que iban a quemar homosexuales desde el año 350 hasta el año 1850, Ujú. ¿sabes? O sea, 1500 años quemando homosexuales y ahora, no, hombre, no seas así con la iglesia, se hacen muchas cosas buenas. Ya, no, no, sí, No, sí, si lo claro. cortés no quita lo valiente, pero tenemos que reconocer que han hecho mucho daño al colectivo y que seguramente el hecho de que seamos invisibles se lo debemos a esa persecución. Claro, desde luego, por eso yo lo que te quería decir es en plan, o sea, tienes toda la razón del mundo, ¿vale? En este caso ya es como, bueno, vale, somos amigos, no seamos rencorosos. Yo, fíjate, lo que pensé cuando estaba escuchando eso, decir, vale, no seamos rencorosos, pero seguro que tienen 1000 archivos, todo súper documentado de cosas que han modificado para eso, para ocultar tendencias homosexuales, etcétera, a lo largo de la historia, seguro. Hacedlo público ahora, ¿no? Seguro que el Vaticano está Claro, lleno, exacto. pero Lo que seguro. pasa es que tiene una doble moral, porque es lo mismo que ocurre con Asi y vamos a luchar contra la pederastia dentro de la iglesia. Ah, bueno, Y ya. luego ocultan todo, ¿sabes? Es Hmm, como, ostras, o sea, si queréis echar una mano, empezad abriendo los armarios y que salga toda la mierda que hay ahí. Y entonces exacto. demostraréis que, bueno, que tenéis una buena intención, porque lo otro, pues es que apesta, huele fatal. Pero no lo van a hacer y encima como, por desgracia, en un porcentaje enorme, gran parte del clero es homosexual, pues Ujú. claro, es que no pueden abrir es que sería como abrir la caja de Pandora, Ya. porque es como siempre hemos perseguido esto, no toleramos la existencia de los homosexuales, pero joder, pero la iglesia está llena de ellos, Ya, ya. ¿sabes? Es como, yo creo que es que les explota la Ujú. cabeza a ellos y sería, bueno, yo creo que serían incapaces de gestionarlo, o sea, incapaces, incapaces. No, claro, siguen con el chip de la vergüenza, ¿no? Que es algo malo, es algo. Bueno, en fin, ojalá algún día se les pase la tontería un poco. Eh, sí, está cruzando los dedos para los que nos estáis escuchando. Eh, mira, sí, esto también tenía mucha curiosidad, porque en uno de tus capítulos se dio el caso en que coincidieron dos grandes maricas de la historia.
De hecho, creo que fue en este último, en el de. Espera, que lo tengo apuntado, en el de Salini, creo que era. En el de sí, Sí, Cellini, Cellini perdón. con Pierluigi Farnese, sí. Vale, pues quería preguntarte, ¿eh? O sea, hablo sin saber nada de nada. Em, ¿Se ha dado el caso en la historia en que un gran marica de la historia persiga, reprima, no sé si llegar hasta el asesinato a otro gran marico de la historia? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que en el pasado no había una conciencia de género o de grupo, mejor dicho. Ujú. Es decir, que no había una conciencia de, somos sodomitas, pertenecemos a un colectivo. No, era Bueno, mucho más claro, prosaico, ¿no? claro, claro. Entonces, claro, por eso Pierluigi Farnese pues, perseguía al otro, pero por una cuestión puramente bueno, de asuntos sociales y de quitar de en medio a alguien que está apoyando a un papa y cosas así, pero no por la cuestión de, es marica, como yo lo voy a perseguir, es que me lo voy a cargar. Bueno, no, no hasta donde sabemos. Pero mira, sí que ocurre lo contrario, porque, por ejemplo, esta semana estoy escribiendo sobre Lily Elbe, Ujú. que es la chica danesa. Vale. La chica que la película está basada en una novela que a su vez está basada en un caso real, que Ujú. fue el caso de Lily Elbe, que fue una mujer trans que se dio cuenta de su identidad después de haberse casado. Entonces, bueno, se cruza en la vida con ay, Dios mío, está Te estoy poniendo a Karl prueba. Heinrich Ulrich y ay, ¿cómo se llama? Es que siempre se me olvida su nombre porque los nombres alemanes se me dan fatal. Deja de mirarlo. Sí, sí. Déjame que mire la chuleta, que es mirar en el podcast, ¿sabes? Porque es que, o sea, su nombre siempre, sistemáticamente, lo olvido. Y Ujú. fue importantísimo para el colectivo. ¿Dónde está mi...? O sea, qué bien. No encuentro ni siquiera en mi propio podcast. No pasa nada. O sea, maravilla. ¿Dónde está la rata cuando la necesitas? Eso digo yo, ¿dónde está Rata? Ratas debe estar en el gimnasio ahora, porque vamos, está en su regla, que tengo que buscarme a mí mismo Tranqui, tranqui. Bueno, grandes. para los que nos estáis escuchando, lo de la rata que acabamos de decir es porque realmente existe un personaje dentro del podcast que, bueno, no sé si decir que te echa una mano o te pone más palos en las ruedas a veces, porque está ahí, ¿eh? Está ahí, hace de hater y de vez en cuando cae rendido a mis encantos y entonces me echa la mano. Pero sí, hace de las dos cosas, de hater y de fan. Me refería a Magnus Hirschfeld, que Ujú. Magnus Hirschfeld fue uno de los grandes teóricos del colectivo LGTB de mediados del siglo pasado. Ujú. Pues Lily Elbe conoció a Magnus Hirschfeld. Vale. Y de hecho, Magnus Hirschfeld, que era médico, ayudó en la transición por cirugía de Lily Elbe. Ujú. O sea que son dos grandes maricas de la historia que confluyen y en este caso para ayudarse. Vale, vale. Y Vale, ahí vale. sí que los dos sabían que ambos pertenecían al colectivo y yo creo que había ahí un tema de fraternidad, sororidad o como lo queramos llamar. Vale, 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 ok, ok. No, ya te digo, tenía súper curiosidad en este caso y bueno, veo que si acaba bien, genial, porque ya te digo, no sé si hubo algún personaje en sí que era a la opuesta, ¿no? Que por ocultar su propia identidad, por así decir, Mm. se odia a sí mismo y entonces odia toda esta tendencia homosexual, por así decir, y pues los persigue al final, ¿no? No lo sé, no lo sé, no lo sé. A lo mejor. Creo que eso se da mucho igual que se da ahora, porque al final muchas veces te das cuenta de que el que más nos persigue y más homófobo es, de repente Ya. se descubre que, bueno, puede que sí, puede que no, pero hay muchos casos de gente que es muy agresiva contra el colectivo y resulta que luego pertenece al colectivo y es como, ¿sabes? O Mm, sea, tus frustraciones, por favor, arréglatelas y tus problemas de salud mental, pues oye, la psicología puede hacer milagros. ¿Sabes? En vez de perseguir a la gente, intentar cargártela, intenta llevarlo. Por ejemplo, dicen que McCarthy, que fue el senador norteamericano que creó el macartismo, ujú. que persiguió el comunismo en Hollywood y en Estados Unidos, Sí. y también persiguió al colectivo,
hay mucha documentación que indica que McCarthy también es muy probable que fuese homosexual. Entonces sería el ejemplo perfecto de homosexual que persigue homosexuales. Vale, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No, es súper interesante, ya te lo digo, ¿eh? Y en tu podcast, tú te remontas muchos siglos atrás en algunos casos bueno, en algunos personajes, ¿no? Pero viendo por lo que han pasado estos personajes que nos presentas en tu podcast, ¿crees que a día de hoy siguen habiendo los mismos problemas complejos que ya tenían ellos en su momento? Bueno, en su momento no, ya afortunadamente no, Ujú, porque en su momento, salvo que fueras una persona célebre, famosa acerca del poder, o sea, un privilegiado, ujú, podían, entre comillas, practicar su sexualidad sin que hubiese mucho drama. ujú. Pero en general en su época, explicitar tu homosexualidad, o en este caso, mejor dicho, explicitar tu sodomía, Ujú. era una sentencia de muerte. O sea, tú no podías Ya. ir demostrando tu sodomía porque es que estaba penado por la ley, con lo cual, en ese sentido, ahora hay mucha más libertad, evidentemente, de la Ujú. que había antes, porque antes ibas a la horca, Ya, salvo que claro. fueras un privilegiado. También pasa ahora, ¿eh? Pero ahora ya, bueno, ahora la gente por lo menos tiene referentes. Pero es cierto que sigue habiendo muchísima homofobia, porque se relaciona la ausencia de homofobia con cuestiones como ya os podéis casar, ya os podéis ir de la mano. Ya, pero ¿dónde puedes ir de la mano? ¿Sabes? Ujú, Porque a lo mejor si vives en una gran ciudad, pues puedes ir por las Ramblas de la mano en Barcelona, puedes ir ujú. por la Gran Vía de la mano y dar un beso a tu novio, y no pasa nada. Pero a lo mejor 4 barrios más allá, pues no lo puedes hacer. Ya. O en Burgos no lo puedes hacer, o en Soria o en Málaga, o a lo mejor sí que lo puedes hacer en Mieres, Asturias, porque aunque sea un pueblo, ¿sabes? Pues Ujú. tiene que ver mucho con el contexto sociocultural, o sea Ya. que sí se puede, pero a veces es como, sí, somos muy visibles mediáticamente, Ujú. pero sigue habiendo agresiones en Chueca a día de hoy, en Claro. Chueca. Sí, sí. Madrid, capital del país, quiero decir, claro, claro. Porque, ¿tú cuál crees que es uno de los grandes problemas que tiene el colectivo hoy en día? O sea, Hoy en día, la ultraderecha. no, bueno, ya. Eso Sí, eso es un porque, campo muy amplio, ¿eh? Sí, sí. claro, es que la ultraderecha y quienes se asocian a ellos, porque es que no podemos olvidar, por ejemplo, que una cosa que ahora damos por hecho, que es el matrimonio igualitario, Ujú, que es una realidad y que tiene que ver con nuestros derechos como ciudadanos, o sea, que te puedas casar con una persona de tu mismo género. ujú. Ahora hablamos de la ultraderecha como, oh, qué terrible, pero es que hubo un recurso en contra del matrimonio igualitario durante 7 años que llevó al Constitucional el PP, Ujú. que se supone que no son de extrema derecha, pero es derecha. Y esa derecha llevó al Constitucional un recurso en contra del matrimonio igualitario. Ya. Eso me parece que es muy grave. Pero es que ahora hay una ultraderecha que sigue insistiendo en que el matrimonio igualitario no es matrimonio, que tenía que llamarse de otra manera. Ujú. Y hay gente que les vota. O sea, es que hay 2,5 millones de personas que en España votan. No sé si serán muy conscientes de eso, porque muchos te dicen, no, no, no son homosexuales, no les importa. Y es como, sí, sí les importa, porque si te están diciendo que lo tuyo, tu matrimonio no se puede llamar matrimonio porque es otra cosa, pues, joder, es que eso es homofobia, ¿sabes? Ujú. Eso es así. Pero, perdóname, porque a lo mejor no sé si esto es real o qué, o ya son rumores o qué, pero ¿es cierto o crees que es cierto que hay gente del colectivo que vota a estos partidos también? Uy, sí, por descontado. Vamos. ¿Y por qué crees? ¿Y Eh, por qué? O sea, es algo que no entiendo. pues yo creo que es porque mucho tiene que ver la autopercepción del privilegio. Hay Ajá. gente que piensa que estando en su privilegio social, porque pertenezcan a un sector económico con más posibilidades, piensan que su sexualidad que lo primero es su posición social y la sexualidad es simplemente una anécdota Ujú. y no le dan importancia a la anécdota. Y es verdad que en las clases privilegiadas es como, bueno, da igual, mientras tú seas privilegiado,
mientras tú seas Cayetano, me da igual con quién te acuestes, ¿sabes? Y Ah, eso vale. ocurre mucho. Vale, entiendo. Y eso es un error. Y hay mucha gente que no se da cuenta de que tu propia identidad de género o tu identidad sexual es lo que te hace como persona y que hemos estado perseguidos durante mucho tiempo y se nos sigue persiguiendo por nuestra identidad sexual. Y no es aceptable. Ujú. Y porque es que tiene que ver con, es que son derechos humanos, Sí, sí, desde ¿sabes? luego. Es así de, es como, no, pues es que muchas mujeres, ¿no? Famosas, célebres y con mucho dinero, piensan que está por encima de la lucha feminista. No, no es así. O sea, las mujeres, ninguna mujer está por encima de la lucha feminista. Tienen que estar todas, porque el feminismo es hablar de igualdad, es igualdad. O Ujú. sea, por mucho que se intente tergiversar, siempre es como, ay, no, porque el feminismo es que la mujer quiera ser más que el hombre. No, el feminismo es igualdad entre hombres y mujeres. Y muchas mujeres empoderadas por su posición social, Ujú. pues utilizan el argumento de que no, va, el feminismo. A mí no me hace falta ser feminista, claro, porque tienes un privilegio, ¿sabes? Porque tu Ya, privilegio, claro. que es el de tener dinero, está por encima de eso. Entonces no tienes que planteártelo. Pero hay muchas mujeres que por el hecho de ser mujer y no tener privilegios, automáticamente están abocadas a tener que limpiar la casa, tener hijos y intentar conciliar eso con su trabajo. Joder, ¿sabes? Y aquí pasa un poco igual con el colectivo. Hay muchos homosexuales que, bueno, da igual con quién me acueste yo. Es que no es cuestión de acostarse. Es que la sexualidad no es cuestión de con quién te acuestes o no te acuestes. Es cuestión de lo que eres. Y no está por encima de tu pertenencia a un colectivo por una cuestión socioeconómica. Ujú. Claro, claro, claro. Esto en el pasado, bueno, me suena que hay algunos casos, ¿eh? Pero no, no todos. Sí que es verdad que algunos y veo que no ha cambiado mucho, ¿no? Por posición social, ¿no? Por ser incluso de la realeza, ¿no? Era como, pues sí, soy homosexual, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿A Sí, mí? pero es ¿Vas a el rey, venir? no pasa nada. Sí, Exacto, sí, exacto. Y entonces es como, sí, sí. bueno, ya veo que hay algunas cosas que no cambian, a Sí. pesar de los Pero años. bueno, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Javier Maroto, del Ujú. PP, Sí, senador. sí. Este fue uno de los señores que votaron en contra del matrimonio igualitario y luego tuvo los huevos gordos de casarse con su marido. Es que ¿Sabes? Pues es un ejemplo perfecto de miembro del colectivo que piensa que su estatus socioeconómico está por encima de su propia sexualidad. Y es un error, porque yo he escuchado, no puedo decir las fuentes, ujú, pero son fuentes directas de miembros de su partido que lo ponían, bueno, o sea, aludiendo a su sexualidad, lo ponían pingando, ujú. ¿eh? Aludiendo a su sexualidad. Y él no debe ser consciente de eso, ¿sabes? Entonces, como él no es consciente de eso, pues piensa que es que está en una zona segura. Y no, no lo Segura. está, no está en una zona segura. Madre mía. Pero bueno, que sabes que te digo que se joda. O sea, No, no, si no. te metes en la boca del lobo, ¿sabes? Pues chico, Claro, o sea, claro. si tú Es piensas como. que es que te quieren en tu sitio por. Es que no, no. Ujú. O sea, sí que les importa que seas homosexual. Y seguramente si no tuvieras dinero o no fueras del PP, sí que les importaría y a lo mejor hasta les molestaría. O sea, te toleran porque formas parte del privilegio. Ya. Ya, ya. Madre mía. Madre mía. Ya, Eh, es un asco. sí, un poco, la verdad. Porque, mira, precisamente quería preguntarte. Es decir, si dentro de, yo qué sé, 200 años hay un iluminado también que dice, oye, voy a hacerme un podcast que se va a llamar Grandes Maricas de la Historia, que voy a hablar sobre grandes personajes de la historia que ocultaron bueno, no ocultaron, se ocultó su homosexualidad. Y, ostras, voy a remontarme al año 2023 en España. ¿Quién crees tú que saldría en ese capítulo? Uf, yo creo que es que la lista puede ser interminable, pero bueno, ¿Sí? Ostras. Es Vox Populi, que yo no lo voy a decir que lo sea, aunque en realidad se podría decir sin ningún problema, porque mucha gente piensa que cuando acusas a alguien de ser homosexual estás faltándole a su honor, y es como no, Ah, bueno, porque claro. ser homosexual Hmm. no es intrínsecamente malo. O Ujú. sea, ¿sabes? Uy, ha dicho que Mariano Rajoy es homosexual. Uy, qué horror. Bueno, ¿por qué? ¿Es malo ser homosexual? Ujú.
Pero bueno, la rumorología dice mucho que Mariano Rajoy forma parte del colectivo, que él por lo que fuera decidió, bueno, pues supongo que por lo mismo que Maroto, que por sus intereses sociales, económicos o políticos, pues Ujú. bueno, pues decidió renunciar a su sexualidad. O no ha renunciado a ella, pero bueno, de cara a la galería sí, o bueno, o toma la prerrogativa de no mostrarse como tal, aunque bueno, no solo es eso, sino que encima vota en contra de los derechos de otros homosexuales. Qué bueno. Pero sí, dicen de Mariano Rajoy que a lo mejor pudiera ser homosexual. No es ninguna ofensa. Señores a los que se puedan ofender, esto no es ninguna ofensa porque ser homosexual no es malo. No, no, O desde sea, que luego. nadie le está diciendo que es un corrupto y un ladrón. No, eso no se está diciendo. De llamarle a alguien homosexual no es intrínsecamente malo. No, no, pero fíjate que estoy convencido que este tipo de personas seguro que prefieren que los llamen corruptos y de todo antes que homosexuales. Es que es como, madre mía. Siglo XXI, señores, es que... Ay, Dios. Me pongo malo. Total, total. Yo de verdad te animo a hablar de gente de este siglo, por así decir. O sea, Sí, esta sí, época en la de que nuestra vivimos, ¿eh? época. Mm, Pues debería. Lo que pasa es que, claro, siempre intento, es un poco la maldición del propio podcast, ujú. buscar pruebas fidedignas. Ya, No basarte al final en eso, en en rumores, chismes sí, y ya. tal. En realidad, muchas veces el rumor sí que te quiere decir algo, pero como es siempre intentar evitar que te digan que no tienes razón, pues entonces siempre intento escribir argumentos reales e Ujú. informaciones fidedignas. No, no, Y claro. aún así todavía te dice la gente que, uy, qué tontería, no, si es que solo eran camaradas, ¿sabes? Y es como, ya, ya, sí, camaradas. Sí, es que al final, bueno, es lo que dices, que o sea, ya por defecto se relaciona todo con el sexo y es eso. Puedes tener una relación romántica con otra persona sin que sea nada físico. Puede ser intelectual, puede ser, no sé, muchas cosas. Así que, Mm. ay, no sé dónde lo escuché, pero claro, había muchas relaciones antes que únicamente se hacían por carta, al final. Sí, sí, bueno, es que en el siglo XIX la gente tenía relaciones de años por carta y eran relaciones epistolares que duraban, o sea, una eternidad. Exacto. Maldita tecnología y malditos. ¡Maldita! Oye, y ya para ir terminando un poco, es decir, en el podcast veo que te funciona muy bien, ¿no? Pero también he visto que has dado el salto editorial. Ya has publicado tu Ujú. libro de Grandes Maricas de la Historia. O sea, quería preguntarte, ¿qué comentarios has recibido y qué podemos encontrar en este libro? Es decir, ¿tiene el mismo formato del podcast o cómo es? Cuéntanos un poco. Pues creo que tengo uno por aquí y puedo enseñarlo y decir, ¡oh! Sí, ¡oh! Lo está Grandes maricas de la enseñando historia. El libro. el libro. Pues mira, todo partido de la propia editorial, de Penguin Random House. Ajá. Mi editor me contactó porque había leído los hilos de Twitter y también había escuchado el podcast. Ujú. Y entonces ya había editado un libro que es Señoras que se encontraron hace mucho tiempo, creo, Ah, sí. eh, El otro día lo tuve, de hecho, en de, las manos por aquí en San de Jordi. Cristina Domènech. Sí. Sí, bueno, es Domènech porque esta chica creo que es de Málaga. Entonces, ya habían editado y había funcionado bien el libro y había pensado, oye, pues si un libro con lesbianas funciona, pues a lo mejor con homosexuales también funciona. Y entonces querían que fuese parecido, o sea, que el libro tuviese, bueno, pues evidentemente la temática tenía que ser esas grandes maricas de la historia, Ujú. que tuviese un tono desenfadado, divulgativo, que no fuese demasiado profundo, que fuese medianamente gracioso. Y a ser posible que se ajustase un poco al mismo esquema que se utiliza en el podcast, es decir,
una introducción histórica, lo que importa realmente de la sexualidad del personaje y luego un epílogo, Ujú. y que fueran personajes inéditos, personajes que no hubieran salido en el podcast, porque obviamente la gente que sí quiera comprar el libro, que sea Vale, seguidora del podcast, no le interesa volver a leer lo que ya ha escuchado. genial. Entonces, bueno, la idea al principio fue como, qué miedo. Ujú. Pero bueno, la verdad es que como toda la investigación la hago de manera bastante formal y muy concienzuda, tenía toda mi bibliografía organizada por carpetas, tenía la información, entonces decidimos coger varios personajes que no pueden faltar en la historia del colectivo LGTB para hablar de ellos, ampliando mucho más la información, porque al final cuando escribes puedes enrollarte un poco más, y luego buscar personajes nuevos, inéditos. Y nada, y me puse manos a la obra. La verdad es que fue como un parto, porque fui dejándolo en plan, bueno, sí, cuando firmemos el contrato, tal, y yo dije, bueno, cuando firme el contrato ya me pondré en marcha. Digo, porque antes, Ujú. digo, no vaya a ser que se gafe. Y Vale. no se gafó. Y entonces cuando firmé el contrato un 1 de diciembre, ¿sabes? Ujú. Me dieron de plazo hasta el 1 de abril. O sea, Ostras, 4 meses. Y fue como, oh Dios ostras. mío, tenía que haber empezado antes. Y además Pero es bueno, fue tocho, pim ¿eh? O pam, pim sea, pam, pim ahora, pam. ahora que lo has enseñado Sí, 247 páginas, si no me equivoco. Yo empecé a escribir, tenía un mínimo por contrato. Ajá. Y la verdad es que he de decir que me pasé. O sea Ah, muy bien. que sorprendentemente me pasé, porque yo empecé a escribir, pues, bueno, pues en el Word, ¿sabes? Como Claro. cualquier otro. Pero la maquetación era diferente, el internet es diferente, y entonces yo llegué a las 260 páginas que obligatoriamente tenía que escribir, Ujú. y de repente esas 160 páginas se convirtieron en 247. O sea que escribí más de lo que pensaba. Qué bueno. Qué bueno. Y fue una experiencia maravillosa, ¿eh? La verdad es que fue muy guay, muy estresante, pero es muy guay. El editor está siempre encima y preguntaba y daba ideas. Ajá. Luego, cuando te corrigen las galeradas y te llega todo y está todo tachado, dices, Dios mío, quiero suicidarme, me mato, ¿qué hago? Oh, Dios mío, volvérmelo a leer, leerte a ti mismo es como, ¿en Uf. serio? Qué horror. Pero fue una experiencia muy, muy, muy guay. Creo que está funcionando bien. No lo sé muy bien porque las cosas de las editoriales se liquidan como anualmente, y falta mucho para que se cumpla el año de la publicación del libro. O sea que creo que se está vendiendo bien porque muchísima gente me habla de él, me contactan por Twitter o por Instagram, Ujú. y todo el mundo me dice, me lo he comprado, me encanta, pero no sé cómo va. Ya veremos a ver si estoy en algún sitio en la feria del libro, a ver si firmo algún libro o no firmo ningún libro. Ya te Hombre, contaré. por favor, madre mía. ¿Y porque qué personajes podemos encontrar en el libro, por ejemplo? Pues mira, en el libro, es que ya que lo tengo aquí, pues ya te voy a aprovechar. Metí porque creo que había que meter a tanto a Leonardo da Vinci como a Michelangelo Buonarroti, pero creo que son personajes que tienen que estar. O sea, Ujú. porque son personajes importantísimos como figuras universales de la cultura, Sí. pero también, claro, tienen que estar como personajes LGTB. Está, por ejemplo, Isaac Newton, está George Washington, que Ah, la gente siempre piensa que era heterosexual y no era heterosexual, pero el blanqueamiento que le han hecho histórico ha sido tan de manual, que es que ha quedado como si fuese el señor heterosexual. qué bueno. Está Hans Christian Andersen, el de los cuentos, Ujú. está Francisco de Asís y Borbón, que fue el esposo de Isabel II, reina de España. Está Ricardo I de Inglaterra, corazón de león. Alejandro Magno, está Adriano el emperador. Hay joyitas, la verdad es que está muy interesante. Os recomiendo que os compréis Grandes Maricas de la Historia. ¿Dónde pueden encontrarlo? Pues en cualquier librería, en cualquiera. Está editado por Penguin Random House en Plan B, Ujú. y se puede encontrar en absolutamente cualquier librería. O sea, no tiene que ser una librería especializada Vale. ni solo LGTB. Yo lo he Ujú. encontrado en todas partes. En la Casa del Libro lo he visto y yo me he hecho fotos en plan, ay Dios mío, estoy aquí en la Casa del Libro con mi libro. Y es en la FNAC y está en Amazon y está en todas partes. Qué guay. Pues ya sabéis.
ya sabéis. Así que es fácil de encontrar. Total. Vale, genial. Pues mira, solo me quedan dos últimas preguntas, ¿vale? Para hacerte. Muy bien. Una de ellas es porque en la realización de tu podcast también un papel importante está en la música. Sí, Porque, súper importante. ujú. Quería preguntarte, o sea, ¿por qué le das tanto énfasis a la música en tus podcasts? Porque creo que la música te ayuda a colocarte en la época, Vale. ¿sabes? Yo de esto me di cuenta, por ejemplo, cuando yo estaba en BUP y estudiaba literatura, Ujú. lengua y literatura, con el libro ese de Lázaro Carreter, todo me parecía tan aburrido y tan peñazo. Y cuando se hablaba de las cantigas y Alfonso X el Sabio, era como, ¡oh, Mátame. señor! Esto es un aburrimiento, no hay quien lo soporte. Y de repente llego a la carrera, vuelvo a estudiar lo mismo y te dicen lo que no te dicen o lo que no me dijeron a mí en el instituto, que es que esas cantigas se cantaban. Y entonces cuando escuchas grabaciones, te ayudan a colocarte en esa época. Entonces cuando escuchas música medieval, Ujú. te acercas a la época medieval. Entonces pensé, joder, es que es muy buena idea coger y utilizar la misma música que estos personajes pudieron escuchar, o esa música que se escuchaba en su ambiente, en su época o en sus ciudades, porque te ayuda de alguna manera a colocarte en la historia, porque es muy, muy Sí, sí. difícil ir atrás en la historia y pensar, porque piensas en películas, Ujú. ¿sabes? Y piensas, ah, pues, gente medieval, el Cid, pero bueno, eran algo más que eso, ¿no? Y la música te ayuda mucho a transferirte a esa época y entenderlo y creas un ambiente. Y yo creo que bueno, en su momento me pareció muy importante. Y además yo creo que también es hacer didáctica de un género artístico que por lo general siempre se olvida, ¿no? Porque es como, ah, la música clásica, qué aburrimiento, ¿no? Pero hay mucha música en el pasado que es muy interesante, que es preciosa y que además te ayuda a eso, a meterte en la época del personaje del que hablas. Ujú. Lo que pasa es que es complicado porque, fíjate, hoy he recibido una notificación de Spotify que me dicen que me tiran un episodio, me lo retiran Oh. por derechos de autor, por derechos de autor de la música, por el copyright. Y fíjate que yo edito todos mis podcasts, los edito con Evox, Ujú. y Evox tiene licencias GAE y se Sí. supone que puedes utilizar la música que te dé la gana, pero a veces se ve que se les escapa alguna cosilla y eso, y Spotify me riñe y me dice, ha utilizado música con copyright. Y me da una rabia, ¿sabes? Porque es que ahora qué coño hago. La, Bueno, ca- si lo que la- hay que hacer es, la casa de la música, teóricamente, y que te censure por la ya, música es ya, el es colmo del como, colmo. joder. Así que tendré que buscar el episodio y reeditarlo, porque claro, es que, ¿qué implica eso? Uf, Vete a buscar en el disco duro que tengo en no sé dónde uf. y tienes que cortar, pegar, meter música diferente, adivinar cuál es la canción que les ha parecido que no puede estar porque infringe los derechos de copyright. Pero es que es muy interesante lo de meter música por eso. Mm. Y porque además yo pensar en mí hablando solo sin música me parece aterrador, ¿sabes? Un señor hablando todo el rato ahí, bla, 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 bla. Yo cuando escucho podcasts así en los que no hay nada de música, yo digo, pues, ostras, es que esto es un infierno, Me esto no hay quien se lo aburro, sí. trague. O sea, me aburro, literal. No, no, yo te lo agradezco mucho, ya te digo, es muy, muy inmersivo. Y además que luego pongas la lista de Spotify, eso es algo que muchas veces se lo pido a muchos podcasters, especialmente de música, ¿no? Pero a veces, bueno, de otras temáticas, porque digo, guau, esta canción mola un montón. O, no sé, me llama y digo, ponedme la playlist, por favor. Gracias. Esto es un detalle. Yo personalmente te lo agradezco, ya te lo digo. Pues no, no, gracias a ti. Y mira, ya para acabar, te hago otra de las preguntas que hago a todos los invitados que pasan por el programa, ¿no? Y es que, ¿cuál es tu podcast favorito o cuáles son uno de tus podcasts favoritos que normalmente escuches? Pues mira, yo antes escuchaba Estirando el Chicle. Ujú. Y entonces se convirtieron en unas tías un poco, o sea, estaban muy con el colectivo, pero es que hicieron unas declaraciones bastante horribles y bastante transfobas. Y yo lo Algo me siento, pero a estas suena, alturas de la vida, sí. algo me suena que Sí, es pasó, que sí. hubo mucha polémica. ¿Con una Tuvieron una invitada serie de puede comentarios ser? un poco transfobos. Llevaron a una invitada que era una transfoba de manual. Vale. Y yo creo que hay cosas que no se pueden tolerar y no podemos tolerar la transfobia ni Ujú. personajes.
ni personas que defienden la transfobia. O sea, siempre la gente dice, ay, es que la cultura de la cancelación no tiene sentido. Sí que tiene sentido. O sea, Ujú, no, lo que no podemos permitir, o sea, si no permitimos que alguien salga en una entrevista y hable de que es racista ujú. y de que piensa que, yo qué sé, las personas racializadas o las personas negras o del color que sean no tienen los mismos derechos que los demás, es que no podemos permitir que una persona diga lo mismo de las personas trans. Las personas trans tienen los mismos derechos de existir que los demás. Las Ujú, mujeres trans son mujeres, le pese a quien le pese, y los hombres trans son hombres, le pese a quien le pese. Dar voz a gente que discrimina es un error enorme. Yo dejé de escucharlas por eso. Es que me pareció ya. un insulto a todo el colectivo, porque la gente trans forma parte del colectivo y aquí la L, la G, la T, la B, el más, la Q y lo que queramos, tenemos que ir todos juntos porque no nos queda otra, porque es que si nos separamos estamos expuestos a los golpes por todas partes y de esta manera nos podemos proteger y tenemos que protegernos porque incluso nosotros en el colectivo hemos aprendido que hemos sido muy discriminatorios, porque, por ejemplo, los gays han sido discriminatorios toda la vida con el resto de las letras. Ujú. Que si los chochos no sé qué, aquí huele a chocho, que si las mujeres, cuando es una amiga tuya, ay, mi mariliendre, que es súper, súper despectivo, ¿sabes? No, no es una mariliendre, es tu amiga, Ujú. ¿sabes? Hemos sido súper transfobos también con las personas trans, hemos sido y eso ha terminado y tiene que terminar. Y si no nos lo permitimos a nosotros mismos como colectivo, menos todavía a gente que no pertenece al colectivo. O sea, los heteros tienen que ser mucho más respetuosos todavía de lo que ya lo somos nosotros. Y si no, pues se cancela. O sea, es que no les escuchas. Y yo dejé de escucharlas. Y mi podcast preferido desde hace 10 años, y no lo puedo evitar, es Nadie sabe nada, porque es que desconecto completamente, me parto el culo, es divertido, es que es desconectar, es quitarte el cerebro y disfrutar, reírte, No, no, ver desde cómo la gente luego. improvisa, que son unos profesionales increíbles y ojalá no se acabe nunca. O sea, es que yo podría estar escuchándoles toda la vida. Y de vez en cuando me escucho a mí mismo para ver cómo ha quedado. Ah, mira. Lo que pasa es que como ya me lo sé, es como, Bueno, ¿sabes? hay muchos podcasters que no les gusta escucharse a sí mismos. Puede ser, quiero Lo decir. entiendo, ¿eh? Ujú. Yo es que aprendí a escucharme a mí mismo, yo antes odiaba mi voz profundísimamente. Yo estudié canto en el conservatorio Ajá. y, de hecho me dediqué a la lírica durante una temporada larga, durante años. Entonces tuve que aprender a escucharme a mí mismo en grabaciones. Al principio me parecía aterrador y horrible y luego me acostumbré a mi voz. Entonces Ujú. al principio decía, qué horror, qué voz tan horrible tengo, Dios mío, que me arranquen las cuerdas vocales y ahora ya la tolero. No me pasa con la imagen. Yo ahora me veo y es como, Dios mío, qué horror, no soy nada fotogénico, que me maten, tal. ¿Qué va? Lo superaré, lo superaré. En algún Ay, momento Dios. de mi vida lo superaré. Vaya tela. Pues si te gusta el estilo del Nadie sabe nada, yo es que a veces cuando me dicen, ah, yo escucho el Nadie sabe nada, siempre recomiendo uno que a mí me gusta mucho, que Sí. escucho también muy, muy a menudo. Son los chicos de El mundo no nos merece, que, Ah, que son estupendos. Julie y Lau, que son adorables, a veces están como una cabra, pero hablan de temas muy surrealistas y son muy divertidos. La verdad es que son muy divertidos. pues lo escucharé, lo escucharé, lo escucharé. Creo que te gustarán. Pues nada, Álvaro, la verdad, ya hemos llegado al final. Ya siempre que sobrepasamos la hora tengo que frenar ya esto un poco. Pero me ha encantado charlar contigo, de verdad. Igualmente. Sigue así, porque de verdad que tienes un proyectazo ahí entre. Vamos, buenísimo, buenísimo. Es muy didáctico, ya te lo digo, que es algo que lamentablemente en medios generalistas no se encuentra demasiado, el tema de enseñar algo a la gente. Y ya te digo, también de cara al colectivo creo que estás haciendo una tarea brutal y ojalá salgan más como tú, de verdad. Pues muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. O sea, se me ha pasado la hora o sea, en un pispás, A mí también, ¿eh? porque mira, cuando estás a gusto y cuando hablas así de tú a tú y de buen rollo, la verdad es que da gusto. Eres un interlocutor maravilloso y un entrevistador mejor aún Ay, gracias. y me he sentido comodísimo y, no, y sobre todo muchísimas gracias por la oportunidad de dejarme aquí soltar
todo esto aquí, este testamento que he soltado aquí durante una hora. Siempre, siempre eres bienvenido, ya te lo digo. Así que nada, mucha Gracias. suerte y nada, aquí estamos para lo que necesites. Un saludo. Perfecto, un abrazo enorme. Chao.